Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, ha llegado el momento. Montblanc Legend en su versión Eau de Parfum, con todos vosotros. Así que lo que voy a hacer, porque hay una aproximación que es la pertinente, es echármela, me la voy a atizar tal cual ya mismo, sin más historias, tal que así, por aquí, y ahora por allá. Y lo que toca es la aproximación. Montblanc Legend Eau de Parfum 50 ml, 1.7 onzas, tal cual estáis viendo, conceptos completamente negros, letras en dorado y ribetes que dan la vuelta alrededor de la caja, tal cual estáis viendo. Logotipo de Montblanc en la parte superior y es una caja al uso, solamente que tiene la salvedad de que tiene un fuelle aquí en la parte interior que encaja con lo que es el tapón. Hay que tener mucho cuidado porque el tapón se sale cuando no está bien encajada o la botella se mueve dentro de la caja. En la parte inferior, composiciones químicas que son muy escasas y ya pues todos los datos de la empresa. Botella completamente negra dentro de lo que es el concepto de esta línea Montblanc, en la que tenemos el logotipo en pequeño de Montblanc aquí en la parte superior, y esta es la forma que tiene la botella. Sin más misterios, el tapón es muy pesado, tiene muchísima prestancia, da una sensación de porcelana, y este es el vaporizador que va engastado dentro de la cápsula que cubre la parte superior de la botella. Y el vaporizador que funciona tal que así. 1, 2 y 3. Correcto. En la salida tenemos hojas de violeta y bergamota, con un corazón de notas amaderadas, jazmín y magnolia. Y un fondo de musgo y cuero. Esta creación me ha dejado francamente sorprendido. Es muy chispeante en la salida y además noto y siento que tiene aldehídos, porque lo que hace es que dilata fosa nasal y hace que todo se revolucione a nivel olfativo porque entra con mucha contundencia. No es un concepto nuevo, también tengo que decirlo, hay que ser franco. Cuando la oláis, le pongáis la nariz encima, os va a recordar a X fragancias. Pero dentro de todo eso y obviando posibles parecidos, tengo que reconocer que me ha sorprendido 100%. Porque es que ha sido coger, probarla, estar testándola y decir, Dios mío de mi vida, si es que tiene un comportamiento completamente redondo. Me ha gustado muchísimo el hecho de que va muy baja en lo que son concentraciones de todo lo que son los ingredientes. Tiene poquísimos, tiene tan pocos que realmente son 7 componentes, obviando y descartando, por supuesto, el agua y el alcohol. Son 7 componentes, no sé si me faltará alguno, pero que son 7, los he estado contando. Y de verdad que está muy bien, porque dan el aporte justo y necesario a todo lo que es el concentrado de perfume, sin ser una lista eterna de composición química que lo que hace es comerse realmente a todo lo que es el porcentaje de perfume, de concentrado de perfume que tiene esta Montblanc Legend. Continúo porque sí que la salida es muy rica, además se nota que lleva aldehídos porque esa sensación picante y que irrita la fosa nasal va acompañada de aldehídos, por supuesto, con toda la fuerza y potencia de la bergamota. Y no obviemos el hecho de que la hoja de violeta se siente muy fuerte. Es una hoja de violeta, los concentrados que he mencionado, notas de salida, corazón y fondo, están subidísimos. Eso es lo que primero aplaudo. Dentro de todo eso, tengo que ser franco y ir todavía más allá, porque se han trabajado mucho y muy bien la concentración de alcoholes. Juegan con las volatilidades. Es un trabajo que está efectuado de una forma magistral. Tengo que aplaudirlo, no me queda otra, y esto va a ser así durante todo el tiempo, porque la salida
notas la bergamota, por supuesto, y notas desde luego los cítricos de la mano de la bergamota, etcétera, 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 porque aparte en la composición química lo que lleva también da a otro tipo de aportes más cítricos, como es el limón, puede ser la lima, etcétera. Pero tampoco me quiero meter ahí porque como son poquitos componentes, realmente lo que hacen es ensalzar todo el conjunto y elevarlo y ponerlo a la categoría de lo que es un eau de parfum. Y aquí lo tenemos. Vamos a tener aproximadamente unas 10 horas de duración, pero 10 horas que yo en todo caso, como mucho en la octava hora, sí que repetiría, más que nada por el hecho de poder sentir de nuevo todo el aporte y la energía que da. En el caso de que tengáis una vida laboral, lo pongo y lo enmarco dentro de una vida laboral que puede ser cualquier momento, pero yo creo que si debéis de seguir y no habéis llegado a casa y lo que sea y necesitáis un refresco, yo creo que la hora ideal quizás sea la octava hora, en la cual ya pues dais el refresco y le dais mucho más aporte. Décima hora, pero no necesitáis aproximar a tope. Décima hora, pues aproximadamente 50 centímetros y se acabó, porque esto llega hasta el día siguiente e impregna muchísimo lo que es la ropa. Han trabajado desde el punto de vista de concentrados de maderas, concentrados de magnolia y concentrados de jazmín. Los aportes que vienen de la madera están sustentados de la mano del cumarín, por ejemplo, pero es que tampoco me quiero meter mucho ahí. Pero que sepáis que todo el aporte va por ahí, porque además sentimos un frescor muy herbal. No deja de ser, y también hay que entenderlo, una fragancia que entraría dentro de los conceptos de las fougères. Yo lo englobaría también ahí, dentro de ese concepto amaderado, cuero, fougère, porque da mucho el rollo y el compendio de que cuando estás oliendo y vas afinando olfato, vas notando determinadas notas que están incluidas, insertadas dentro de la composición del propio perfume, que elevan a esta Mont Blanc Legend Eau de Parfum. Se nota, por supuesto, la magnolia, una magnolia exquisita, bien texturizada, cremosa, olfativamente es una recreación. Por supuesto el jazmín, pero no están trabajados desde el punto de vista femenino. Por eso han decidido meter dentro de lo que son las notas de corazón maderas, para quitarle más impronta o la impronta femenina que pudieran tener las flores como la magnolia o el aceite esencial de magnolia y de jazmín, que además es concentrado porque está subidito, y entonces lo que hacen es equilibrar y le quitan femenidad a la fragancia en las notas de corazón. Entonces te la coges, te la aplicas, sabes que llevas una fragancia que lleva hoja de violeta, que lleva jazmín, que lleva además también, hasta llegar, estoy explicándome, hasta llegar al corazón, la magnolia. O sea, pensar todo el concepto, que no deja de ser un concepto completamente femenino en cuanto a lo que son las flores. Entonces, hay que quitarse de en medio el concepto floral femenino y metemos de golpe, metemos maderas que dan contundencia y le quitan toda la feminidad posible que puedan tener a la magnolia, a lo que es el jazmín y desde luego a las hojas de violeta, que además es que salen espectaculares. Es que es un gustazo. Es que es un gustazo sentir esta hoja de violeta. Interparfums trabaja muy bien con las moléculas, o los proveedores de moléculas que tiene Interparfums, de verdad que son de lo mejorcito del mercado. Esto seguimos analizándolo, pero que ya mismo. Esas sensaciones femeninas que pueden tener las flores las vamos a ir quitando más aún cuando a partir de la tercera, cuarta hora notamos con muchísima prestancia lo que es el cuero, desde luego, pero así, a full, a todo lo que da la mata, y musgo. Por eso digo que entra mucho dentro del concepto, que sí que lo tiene absolutamente todo, pero es que también se nota muy fougère. No deja de ser muy fougère, y estoy atendiendo también al hecho de que puede recordarnos a determinadas fragancias que están en el mercado, pero creo que está muy por encima de todo lo que hay ahora mismo en el mercado. Creo que, a pesar de que pueda recordar a determinadas fragancias, está por encima de todas ellas, se sitúa y se posiciona por encima porque está muy bien estructurada, está mucho mejor hecha, y molecularmente es un placer poder detectar todo lo que lleva, porque además te lleva de paseo olfativo, y eso es lo bonito y lo chulo, que te lleva de paseo olfativo y que no te pierdes en mare magnums y que no sabes ni por dónde agarrar, porque dices, sí, hueles bien, pero realmente ¿qué es lo que estás llevando? Aquí lo notas absolutamente todo. Cuero, que es un cuero que me ha hecho sonreír, porque estaba últimamente, que en todos los revisados estaba diciendo que las fragancias, estoy haciendo así porque es la que tengo en la mano, pero que las fragancias normalmente y últimamente lo que están haciendo es trabajar el cuero desde la parte cremosa, le dan cremosidad, untuosidad,
y no lo hacen tan animálico. Y aquí lo que tenemos es precisamente un cuero que yo detecto muy animálico. ¿Me explico? Ya lo sabéis, todos los seguidores lo saben, lo he explicado varias veces. El cuero que es más animálico es porque está trabajado desde los concentrados de aceite de pescado. Estoy hablando de que los curtidores curten los cueros con aceite de pescado. Por eso cuando vais a comprar alguna prenda que está ejecutada y realizada en cuero, como zapatos, por ejemplo, bolsos, cazadoras, notáis esa fuerza que no es la fuerza real que pueda tener el animal del cuero que estáis comprando, es realmente el aceite que está impregnado con el cual se ha curtido ese cuero, y esos aceites normalmente son de pescado, con lo cual estamos potenciando muchísimo más todo lo que es esa sensación animálica dentro de lo que es el perfume y del propio cuero que lleva insertado en las moléculas aceites esenciales esta Montblanc, por supuesto. Por eso digo que me ha resultado muy, vamos a ser francos, placentero, entre comillas, pues el poder detectar un cuero que ya se aparta de lo que es las sensaciones cremosas de los cueros que últimamente estaba presentando, pero ojo, cuidado, porque también quiero decir que hay cueros que están trabajados desde los puntos de vista cremosos, más cerosos y grasientos, que son una gozada, pero que de vez en cuando pues sentir algo que es completamente más masculino, aguerrido y con potencia, pues da mucho gusto. Y es que es así, no vamos a estar siempre perdidos en conceptos ligeramente afeminados, por llamarlo de alguna manera, tan sutiles, delicados, ¿no? De vez en cuando, pues un poco de impronta masculina, pues da mucho gusto, y esta desde luego es que la tiene, o sea, es que tiene un concepto machirulo de que te pasas, pero de cabo a rabo, tenerlo muy claro. Y los conceptos, y vuelvo a repetirme, de que pueda parecerse a cualquier otra fragancia que pueda estar en el mercado, olvidarlos, porque yo esta a nivel personal la sitúo muy por encima de aquellas a las cuales podéis decir, es que me recuerda a esta. No, es que está mucho más allá, está mejor ejecutada, porque además cuando la oráis vais a saber perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Más concentración, mejor elaborada, mejor estructurada, mejor de todo. Eso sí, claro. En cuanto a precio, creo que está situada por encima de lo que vais a conocer o que estáis viendo, porque unos 50 mililitros cuestan a partir de posiblemente unos 55 euros mínimo. Estoy hablando de 50 mililitros y no deja de ser caro pagar 55 euros aproximadamente, pues por esos 50 mililitros, ya estáis viendo, 50 mililitros, pues unos 55 euros, pues no deja de ser una fragancia cara, es que es así. De todas formas, también os digo una cosa, estáis pagando una Montblanc, no estáis pagando, pues no sé, algo por ahí low cost que, pues es low cost. Súper versátil, pero cuidado porque entra dentro de lo que son los conceptos invernales. Esta se desempeña en invierno que te mueres, otoño-invierno. En verano quizás pueda ser un poco cargante, recomendable y más para lo que es pues noches de verano, porque es potente, es concentrada y tiene muchísimo cuerpo. Entonces, tenerlo en cuenta, gran versátil dentro de los ambientes invernales. En verano esto machaca un poco. Y también, otra de las cosas que hay que tener cuidadito es que llega a saturación olfativa, y cuando puedas pensar que no la llevas plantificada encima, embriaga mucho en la salida. Tienes un secado que llega aproximadamente, es un secado que se expande hasta los 20 minutos en el tiempo, y que vais a tener una estela y una proyección de unos 2 metros durante una media hora aproximadamente, pero luego empieza a declinar poco a poco hasta que ya, como he comentado, pues llega a unos 50 centímetros hasta la 10ª hora. O sea, tenerlo en cuenta, pero pensar que es concentrada, de que te mueres, y esto en verano te puede machacar. Y vuelvo a repetir, es que olfativamente satura. Entonces, satura porque además pensar que los aldehídos hacen la expansión, dilatan, irritan, y ya ahí están generando algo a nivel químico molecular que hacen que tu nariz esté pues ya saturada del propio perfume. Otra de las cosas que me gusta es que cuando puede parecer que no la llevas, pues o por la saturación olfativa, porque te da la sensación de que no la llevas, presenta una subida de concentración a nivel de evaporación, cuando realmente a lo mejor han pasado pues 5 o 6 horas, cuando la llevas plantificada pasan 5 o 6 horas, y de repente te da un subidón molecular que dices, ¿pero cómo es posible esto? Si
se supone que ya está secando y que va declinando. Pues no, tiene puntos que parece en los cuales la molécula se va liberando y va haciendo que realmente te puede ir sorprendiendo, y eso es lo chulo que tiene esta Montblanc. Va liberando moléculas de una forma gradual que te van sorprendiendo en el transcurso de la vida en piel que tiene. Y de verdad que no es baladí lo que estoy diciendo, ni es hacerle la ola, es que el comportamiento que tiene es soberbio. Señoras, señores, una de las grandes a tener en cuenta este invierno, en el momento que llegue a las tiendas os invito a que la probéis, igual no os gusta, es que esto es como todo, ya lo sabemos, te puede gustar, no te puede gustar, y puedes decir, pues Javier Orgaz está equivocado, pero bueno, para eso estáis vosotros, para que vayáis a la tienda y lo probéis, que para eso también están los testers. Señoras, señores, que yo creo que se ha terminado ya, encantado de haberos presentado esta Montblanc con todos vosotros, Montblanc Legend Eau de Parfum, y que nos vemos en el próximo vídeo ya mismo. No sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.